Suleimán pudo haber perdonado a Mahidevran con un poco de paciencia por parte de ella o su decisión fue definitiva. Quédese usted al chismecito del sultán Suleimán. En este video hablaremos única y exclusivamente de los personajes y la trama de la novela del sultán Suleimán. No hablaremos de personajes históricos ni abordaremos temas históricos. Bienvenidos una vez más al chismecito del sultán Suleimán. El día de hoy hablaremos de la sultana Mahidevran y su complicada relación con el sultán Suleimán. Pero oigan, antes de continuar, por favor suscríbete, activa la campanita para que estés más al pendiente y más al tanto del contenido que estamos subiendo continuamente al canal. Hablando de la sultana Mahidevran y su complicada relación con el sultán Suleimán, hasta hace algún tiempo yo pensaba que la decisión de Suleimán de apartar completamente de su lado a Mahidevran había sido definitiva. Y la verdad es que sigo pensándolo, pero hasta cierto punto. Según yo, y aquí me gustaría que ustedes me apoyaran con sus opiniones en comentarios, pero según yo, el punto de inflexión del sultán hacia Mahidevran fue cuando envenenó la comida. Y en este punto, la verdad, esto a mí se me hizo súper grave y que realmente Mahidevran no tuvo más consecuencias, sino el que el sultán definitivamente la haya apartado de su lado. Porque fue a partir de ahí, de esa ocasión en la que él sabe que fue Mahidevran quien envenenó la comida, él se lo dice a Ibrahim y era más que evidente que la única persona que saldría beneficiada de que Hurrem fuese desuscrita de la vida y quitada del medio, la única beneficiada era Mahidevran. Y aparte pues ya venía todo este historial de acoso hacia Hurrem. Y digo de acoso hacia Hurrem porque a ese punto, por Hurrem no tener absolutamente ningún grado, por no tener un estatus más alto en el harem, pues Hurrem se tenía que dejar hacer de todo, en este caso por Mahidevran, que tenía un mayor rango, una mayor jerarquía, porque ya después cuando Hurrem comienza a escalar ahí en el harem, pues ya es otra cosa cuando ella ahora sí comienza a tirarle piedras a Mahidevran. Eso ya es otro rollo, pero en un principio, al menos hasta cuando es envenenada, hasta ahí Hurrem no había hecho nada realmente en contra de la sultana Mahidevran. Al menos en la novela, para las mujeres que entraban al harem, les era muy complicado entender la dinámica dentro de un harem. Digo en la novela porque pues nadie sabe realmente la experiencia de una persona que vivió en el harem en ese tiempo, es decir, no hay como algunos escritos, no hay nada que haga referencia a cómo las mujeres vivían esa experiencia de ser parte de un harem, de tener que compartir a un hombre, o sea, no se sabe nada al respecto, o si se sabe, la verdad es que pues no he llegado a esa información. Pero a las mujeres que entraban al harem, a cualquiera, de cualquier sultán, de cualquier príncipe, les era muy complicado entender esta dinámica y efectivamente y evidentemente la sultana Mahidevran no era la excepción, porque justamente la función del harem era que el sultán tuviera varios hijos, muchos hijos, porque pues eran como pollitos de colores, ¿no? Los príncipes. Tenían que hacerse de muchos príncipes para que si alguno llegaba a irse con Alá, pues ya le quedaban otros. Y si entre esos otros, no sé, llegaba alguna enfermedad, alguna catástrofe X, siempre tuvieran de dónde echar mano para que en algún momento alguno asumiera el trono. Yo lo veo así como el harem era un semillero de príncipes, o sea, es decir, tener muchos príncipes, muchos pollitos de colores para que en su momento el que te sobreviva asuma el trono. Entonces, esa era justamente la dinámica del harem, tener muchas mujeres para que esas muchas mujeres tuvieran muchos hijos y asegurar la dinastía. Y tanto a Mahidevran, a Hurrem, a Nurbanu, a todas las sultanas les costaba mucho trabajo entender eso, que el sultán no podía tener una sola mujer, es decir,
Podía tener una sola mujer, como en el caso pues de Hurrem y Suleimán, pero pues Suleimán siguió teniendo hijos. ¿Recuerdan ustedes a la hija que tuvo con esta chica, cómo se llamaba? La que era esclava de Nurbano, se me fue en este momento el nombre, pero tuvo otra hija. Estoy hablando únicamente de la novela, ¿eh? De la novela. Tuvo otra hija aun cuando ya su esposa legal era Hurrem. ¿Por qué? Porque esa era la dinámica del harem, tener muchos hijos. Cuando Hurrem aún era de la escala más baja en el harem, es decir, que era una simple odalisca, una simple concubina. Recuerdan ustedes que Suleimán se molestó mucho porque la mandaron al calabozo. Claramente Suleimán sabía que ahí estaban involucradas las manos de Maidebran. Si bien fue la madre sultana quien dio la orden, ustedes y yo sabemos que fue básicamente por la artimaña que hizo ahí en el harem esta Maidebran. Pero el sultán lo sabía, o sea, el sultán sabía cómo se movía el harem porque durante muchísimos años él había tenido uno. Y al parecer no eran las únicas peleas que se habían dado en el harem del sultán, porque si ustedes recuerdan, Maidebran le hizo la vida imposible a Gulfem. Pero bueno, después se presenta la situación de la golpiza. ¿Recuerdan ustedes cuando Maidebran atacó a Hurrem? Entonces ya venía con muchas situaciones Maidebran en contra de Hurrem y evidentemente Suleimán lo sabía. Una vez que se presenta esto de la envenenación, del envenenamiento, claramente Suleimán sabía quién era la responsable. La ocasión que metieron a Hurrem al calabozo, Suleimán solamente habló con su madre, molesto, pero habló con ella. Después, cuando lo de la golpiza, recuerdan ustedes que Suleimán manda a la madre sultana que expulse del palacio a Maidebran. A lo que he visto, hablando única y exclusivamente de la novela, en otras situaciones que se dieron, tanto en la novela de Suleimán como en la novela de Qasem, estaba prohibido que agredieran a las favoritas del sultán. Eso lo vimos, recuerdan ustedes, en la novela de Qasem, cuando Qasem ataca a su propia hermana. Obviamente no sabe que es su hermana, pero la muchacha dice, está prohibido por la ley que me ataque, porque en ese punto la hermana de Qasem ya era una favorita. Pero volviendo a la novela de Suleimán, estaba prohibido que les hicieran eso a las favoritas. Estoy hablando de la golpiza. Y la sentencia que le dio Suleimán en ese entonces a Maidebran es que fuera expulsada del palacio. Orden que no se cumplió porque pues él se fue a la guerra y la madre sultana se pasó la orden por donde no le daba el sol. Yo les decía en un principio que el punto de inflexión en la relación de Suleimán con Maidebran fue el que envenenara la comida, porque es justamente este evento lo que termina de fracturar completamente la relación entre ellos dos, entre Maidebran y Suleimán. Les recalco esto porque recuerdan ustedes que pasa el tiempo y en una ocasión, creo que es cuando se enferma Mustafa y el sultán pasa un tiempo ahí en los aposentos con ellos, pues estando al pendiente del niño. Y Maidebran intenta tener un acercamiento con él, tocarlo, y ella le dice que durante mucho tiempo se ha estado disculpando, pero que no tiene problema en pedir perdón nuevamente. Y es ahí cuando Suleimán le dice que todo le habría perdonado, todo se lo habría disculpado, excepto el que le haya envenenado la comida. Porque como yo les decía en un principio, eso era sumamente grave. O sea, no era solamente el que haya atentado en contra de la favorita, y en ese caso de una favorita que estaba embarazada, esperando un miembro de la dinastía, sino que era el mismo sultán el que pudo haber comido de ese plato envenenado. Y Suleimán le dice esto a Maidebran: pude haberte perdonado todo, pero atentaste en contra de la vida de tu sultán. Y esto de que pudo habérselo perdonado es totalmente cierto, porque recuerdan ustedes, llega un punto en el que Hurrem se vuelve inmamable, está con el ego súper arriba porque obviamente se siente súper segura del amor de Suleimán.
Hurrem le cuesta mucho trabajo respetar las normas, respetar las reglas, entender la jerarquía del harem y llega un punto en el que le falta al respeto a Maidebran. Esto es bien importante y se lo falta delante de todos. ¿Recuerdan ustedes el incidente en donde se incendia una parte del palacio donde están los niños y corren peligro y bla bla bla? Y Hurrem entra en histeria y comienza a faltarle al respeto tanto al príncipe Mustafa como a Maidebran. Se molesta muchísimo el sultán, la manda a sus aposentos, pero después Hurrem intenta echarle más tierra a Maidebran y pese a que en ese momento ni Suleimán no tiene una buena relación con Maidebran, no le permite seguir faltándole al respeto a Maidebran. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo la castiga Suleimán? Recuerdan ustedes que le aplica la ley del hielo durante mucho tiempo a Hurrem y es justamente en este lapsus de tiempo cuando le aplica la ley del hielo que tiene acercamientos con Maidebran. Llega un punto en el que, o sea, la invita a sus aposentos, pero no tiene nada, porque es justamente como que Suleimán al momento de tener enfrente a Maidebran al punto de, pues, intentar hacer el arte de amar sin ropa, like, si entendiste la referencia, no puede, como que se le viene ese recuerdo a su cabeza de cuando intentó envenenarlo y no puede. En una ocasión se ve que dice, mejor no. Y en otras ocasiones definitivamente, pues, no se le acerca más allá. Entonces mi punto es que si Maidebran hubiese envenenado la comida de Suleimán, la verdad es que Suleimán sí le hubiera perdonado evidentemente la golpiza y que pues se portara mal con Hurrem, pero el envenenar el plato de comida fue lo de donde ya no hubo punto de retorno para ellos dos. Pero este incidente justamente le ayudó a Hurrem a entender que realmente no tenía nada seguro con el sultán, que tenía que ser más cuidadosa y le bajó 2 rayitas a su mame. Y es que en conclusión, si Maidebran hubiese tenido un poco más de inteligencia emocional, de paciencia, la verdad es que hubiera recuperado sin problemas al sultán, pero pues evidentemente una de las características del personaje de la sultana Maidebran era justamente que no tenía inteligencia emocional, no sabía gestionar sus emociones y siempre actuaba desde el estómago y esas decisiones mal tomadas siempre la llevaban a error tras error tras error. Pero ahora lo más importante, dime tú qué opinas. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, darle like, compartir. En todas mis redes sociales me encuentras como Morenita, pero no tanto. Te invito también a seguir mi contenido histórico, también aquí en la plataforma en YouTube y en todas mis redes sociales donde también hablamos de chismes, de historia. Me encuentras como Morenita, pero no tanto. No se te olvide bañarte y tomar agüita. Bye.